Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Harry Potter en Game of Thrones capítulo 45 y 46. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 45. Hueco, un cuerno de gran poder, creado en tiempos pasados, con fuego, sangre y vida humana, envuelto con el acero de Valiria, inscrito con su magia antigua y olvidada, capaz de someter a los dragones a la voluntad de su amo, lo suficientemente fuerte como para resistir en gran medida mi rugido potenciado, pero no fuerte para sobrevivir a él. Magia poderosa, pensé, sintiendo un leve arrepentimiento mientras sentía que el poder combinado de Baltheser y yo comenzaba a desentrañar la intrincada magia del gran cuerno. Mientras mi energía continuaba destruyéndolo, pude sentir cada momento de su creación y vida, todos sus maestros anteriores, así como su creador. Sentí cada hechizo que se le había lanzado, sentí cada runa inscrita, cada ritual utilizado para crearla y potenciarla, tanta sangre y vida, sacrificadas para darle la energía que necesitaba para funcionar adecuadamente. Era un tipo de magia abominable, y aún así, tenía el atractivo del poder sobre todo. Los valirios lo habían creado para controlar a los dragones. Los muy tontos no sabían con qué estaban jugando, ¿verdad? Como si fueran monos que esparcieran heces sobre las paredes, mostrándolas al mundo como un artefacto invaluable, una obra de arte. Pensé en el intervalo entre los momentos infinitesimales que se necesitaban para destruir por completo esta herramienta. Realmente no entendían con qué estaban jugando. Me burlé mentalmente, una herramienta de poder y control, con tantos usos, y la usaban para intentar descubrir un método de entrenamiento para sus dragones. Lo llamaban entrenamiento. Esperaban que fueran mascotas obedientes. Sin embargo, sabía que eso estaba muy lejos de lo que consiguieron. Podía sentirlo todo dentro de la energía del cuerno. Lo llamaban el vinculador de dragones. Qué poco sabían de sus propias creaciones. No es de extrañar que no lograran hacer honor a su nombre, y no es de extrañar que se hicieran volar por los aires. Lo vi todo, en los momentos entre momentos. Vi cómo cada dragón sometido a la influencia del vinculante se volvía loco después de un uso regular y continuo, destruyendo todo a su alrededor hasta que no quedó nada más que el cuerno entre las cenizas. Y así el ciclo comenzaría de nuevo. Su energía invariablemente llevó a otros a encontrarla una vez más. Hombres y mujeres, reyes y campesinos intentarían usar su poder para usurpar la voluntad de los dragones, pero sus esfuerzos fracasarían. Los frutos de su trabajo siempre se convertían en cenizas en sus bocas a medida que sus vidas se extinguían. Es cierto que el encadenador de dragones controlaba a los dragones a los que apuntaba con gran precisión y horrible eficacia, pero los tontos no lo sabían, no entendían. Tenía mente propia, de innumerables vidas sacrificadas por él, empapadas en un mar de sangre y fuego. ¿Cómo no iba a desarrollar un Jinjes lo Usai? ¡Qué tontos!, pensé de nuevo. De todas las cosas que puedo encontrar en este mundo, tuve que encontrar una invocación del santuario asterisco, una tan corrupta y vil que no se parecía en nada a la original. Habían pervertido la invocación del santuario y habían ligado los lugares de los sacrificados a un medio móvil, un horror entre los horrores. Este mundo entero era un refugio para escoria mucho peor de lo que Voldemort jamás hubiera soñado ser. Me imaginé que, por vil que fuera, incluso él al menos habría mirado con recelo algo de esa magnitud y horror. No es que importe. Entrecerré los ojos cuando el rugido erradicó por completo la presencia del cuerno de este mundo, antes de atravesar la pared de madera. La explosión voló a lo lejos, impactando a varios barcos que intentaban alcanzarnos y atravesándolos también antes de explotar con una luz azul brillante, una onda de choque de sonido y magia sacudiendo y retorciendo las aguas a nuestro alrededor. Me desplomé ante el uso de tal poder, sabiendo que estaba casi en mi límite absoluto. Ignoré las miradas atemorizadas y asustadas de los prisioneros que me rodeaban y me concentré en el sonido del rugido que se oía en el cielo, seguido del aleteo de las alas. Los gritos de consternación llenaron el aire, pero se apagaron rápidamente. El calor que sentía sobre mí probablemente era la respuesta. Hestia ahora era libre. Escuché otro rugido, lleno de dolor, angustia y rabia, y vi la forma de Hestie a través del enorme agujero que había creado en la nave. Párrafo, Hestie. Párrafo, Hestie, párrafo, gritamos Baltheser y yo. Ella no respondió, en lugar de eso voló alrededor de las naves enemigas y bañó a cada una de ellas en sus llamas. No nos escuchó, dije en voz baja mientras observaba la destrucción que se avecinaba. ¿Acaso mi voz era demasiado débil? Tal vez estaba más exhausto de lo que creía.
Por otra parte, Baltasar había gritado por ella, pero también lo habían ignorado. No me ha contestado tampoco. Harry, ya viene, gritó Baltasar. La puerta. Me di la vuelta rápidamente cuando la puerta se abrió de golpe y apareció Greyjoy y, parecía enfadado, casi enloquecido, mientras entraba corriendo en la habitación y su arma se dirigía hacia abajo para acabar con mi vida. Lo esquivé y esquivé todos los ataques siguientes con las pocas fuerzas que me quedaban. Ya sentía que las escamas de Baltasar retrocedían a medida que nuestras energías se reducían a casi nada. ¿Es este el final?, pensé mientras tropezaba con un trozo de madera rota, evitando por poco que el furioso hurón me cortara la cabeza. Mi varita se me cayó de la mano y cayó a unos cuantos metros de distancia. Intenté moverme, solo para descubrir que ya no tenía fuerzas para hacerlo. Eres tan molesto como me lo mostraron en mis visiones. Euron, que estaba a su merced, se había calmado. La mirada enloquecida de sus ojos se desvaneció y fue reemplazada por un nuevo brillo calculador cuando la respiración del hombre se volvió más lenta y normal. Esto es malo, pensó Baltasar innecesariamente. Quitarme el dragón era algo que ya casi esperaba. Euron acercó el hacha a mi cuello, dejándome sin espacio para escapar. No es que hubiera podido hacer nada con lo agotado que ya me sentía, me di cuenta. Por supuesto, dijo, con un dejo de confusión en la voz. No me había dado cuenta de que tu determinación era tan firme. Destruir la herramienta en lugar de matar a su dueño y tomarla para ti. Entonces sonrió. Los prisioneros que nos rodeaban gemían de miedo, invocando al dios al que servían. Demonio, vete. Te lo suplico, Señor de la Luz. No pasó nada. Había sentido a otros sacerdotes rezar antes, siempre había habido un indicio de algo, más en lo que hacían. Sentí las energías. Su magia era joven, pero era bastante potente, considerando todo. Ciertamente, los otros sacerdotes desconocidos deberían haber tenido poderes similares. Y sin embargo, nada. Hombres destrozados. Me di cuenta. Destrozados por torturas interminables, pruebas interminables y humillaciones de su fe. Aquí no servirían de nada. Silencio. Los miró fijamente y ellos obedecieron. Sentí que se me helaban los huesos ante la demostración de control. Qué fácil es obedecer. Su sonrisa se ensanchó, fea, horrorosa y frenética cuando sentí un pinchazo en el cuello. Su hache finalmente había hecho sangrar. Pronto te unirás a ellos, Vegabando del mundo. Puede que haya perdido al vinculador de dragones y al dragón, pero tengo la segunda mejor opción, justo aquí. No. Sentí que el horror crecía dentro de mí. No te mataré aquí, Vegabando del mundo. No, no. Volvió su mirada hambrienta hacia mí. Un hombre poderoso con la sangre de la magia corriendo por sus venas. Sería un desperdicio derramarla sin cuidado, ya que podría necesitarla más adelante. Estás loco, dije, intentando ganar tiempo. ¿Por qué no se regeneraba mi poder? Me lo pregunto. Apretó la hoja un poco más fuerte contra mi garganta. Fue entonces cuando lo noté. El lento goteo de mi magia, desde mi cuerpo hasta la hoja. Está drenando mi poder. Me asusté. Entonces lo entiendes. Euron parecía deleitarse con el miedo que se reflejaba en mis ojos. ¿Creíste que el cuerno era lo único que los valirios habían dejado atrás? ¿No es así? Levantó una mano. Sentí que el barco se tambaleaba inestablemente mientras el hombre convocaba una cantidad desmesurada de agua. ¿Qué poder tienes? Parecía asombrado cuando se escuchó el sonido del chapoteo sobre nosotros y la sensación de calor disminuyó. Me di cuenta consternado de que Euron había absorbido el poco poder que estaba regenerando para apagar las llamas en lo alto de su nave. Al poco rato se oyeron pasos que se acercaban. Se dirigió a los hombres que se acercaban lentamente y que tenían las esposas abiertas, listos para ponérmelas. Muchachos, ya saben qué hacer. Traté de pensar en algo que pudiera hacer. Si hacía un solo movimiento, me cortaría la garganta. Si no me movía, estaría encadenada por el resto de mi vida. ¿Vendría Erebes a salvarme? ¿Podría hacerlo? ¿Quién sabía cómo iba a ir su propia batalla? Baltasar guardó un doloroso silencio. ¿La absorción de energía lo había dejado inconsciente? Cerré los ojos mientras los hombres se acercaban cada vez más. No, pensé furiosamente. Hermione, Ron, Sirius, Remus, Hagrid y Dumbledore, Rab, Tyrion, Jaime, Barristan, Bran y Daenerys. Daphne, si se trata de una elección entre la esclavitud y la muerte. Abrí los ojos y me reí. ¿Por fin habéis perdido la voluntad? Reflexionó Euron y saludó a sus tripulantes. Adelante, con mucho gusto hago mi elección. Perdónenme todos.
Me moví contra la espada, ignorando la agonía que rápidamente florecía en mi cuello y estrellando mi puño derecho blindado en su cara, enviándolo a caer sobre sus dos hombres. El dolor se detuvo. Inmediatamente me sacudí la sorpresa, agarré el hache que había soltado y corrí hacia todos antes de que pudieran reaccionar a tiempo. Un golpe descendente con mi considerable fuerza atravesó su brazo izquierdo a la altura del codo, entre las piezas de la armadura. El hache continuó hacia abajo y el acero valirio acabó también con las vidas de los dos hombres que estaban debajo de él. Gruñí y quise acabar con él, pero con un rápido gesto de su mano derecha salí volando con agua, golpeando la pared detrás de mí. Sentí que una debilidad empezaba a apoderarse de mí cuando el hombre se puso de pie y sacó una daga. El resto de su otro brazo colgaba inútilmente de su codo, no había sido un corte limpio. Estaba tranquilo y extrañamente sin prisa a pesar de la lesión. Él sabía que mi tiempo estaba contado en minutos, si no segundos, y su objetivo era sobrevivir hasta que me desangrara o matarme antes de que él hiciera lo mismo. Tengo que correr, me di cuenta. Yo no tenía nada más que un hache, por muy bien hecha que estuviera, y él todavía tenía reservas de magia considerables, así como una tripulación que se acercaba rápidamente. Su barco, a pesar del gran daño que le había causado, probablemente se mantendría a flote únicamente mediante el uso de su propia magia. Esta no era una situación en la que pudiera ganar. Ya me había decidido y le arrojé el hache con todas las fuerzas que pude reunir. Como era de esperar, se estrelló inútilmente contra su armadura encantada, pero el impulso hacia adelante lo hizo caer sobre los dos cadáveres que tenía detrás, lo que me dio unos segundos más. Corrí hacia la varita que había dejado caer y corrí hacia la salida, sintiendo el calor subir por mi brazo. Balthazar estaba despierto de nuevo, y, sin embargo, Euron ya se dirigía hacia la puerta, plenamente consciente de mi plan. Fruncí el ceño y giré sobre mis talones, corriendo hacia el agujero en la pared que había creado menos de 5 minutos antes. Con la poca magia que había logrado recuperar en esos preciosos segundos, lancé el hechizo para hacer fuego sobre mi cuello, incluso mientras saltaba del agujero. ¿Qué te parece esta gran escapada? El agua estaba helada y el dolor increíble que sentía en el cuello me impedía moverme. Escuché la risa de Greyjoy mientras observaba mi lucha en el agua. ¡Qué tonto!, se burló Greyjoy. ¿No estabas prestando atención? ¿No te das cuenta de que controlo las aguas que nos rodean? Me di cuenta de eso. Seguí luchando por alejarme nadando del hombre aterrador. Pero, ¿qué otra opción tenía? Un momento después, el agua que me rodeaba se calmó, antes de comenzar a vibrar de manera incómoda. Me di vuelta, con mucha más dificultad, y vi a Greyjoy mirándome fijamente con su único ojo bueno. Su brazo izquierdo, el que había cortado casi por completo, parecía haber vuelto a la normalidad. ¿Qué? ¿Puede regenerarse?, pensé, preguntándome cuáles eran exactamente los límites de este hombre. Por supuesto, la mayor parte del cuerpo humano es agua. ¿Puede simplemente volver a unir sus propias extremidades mediante el uso de su magia? Esto es una locura. Tenía la otra mano extendida y la palma se cerró lentamente mientras sentía que el agua que me rodeaba presionaba contra mi cuerpo. Comprendí de inmediato su intención. Quizás mantenerte con vida sea más complicado de lo que vale. Miró su brazo izquierdo antes de girar la cabeza hacia mí una vez más. Adiós, Vagabond del mundo. Continuó cerrando la palma de la mano y el agua empezó a aplastarme sin piedad. Contuve la respiración, sabiendo que si la soltaba por cualquier motivo, ocuparía el espacio que antes ocupaba y me impediría inhalar más aire. Oh, cómo deseaba gritar de dolor. Esta era una tortura como nunca había visto. Armadura máxima. Sentí que las escamas cubrían mi cuerpo una vez más, el último intento de Balthazar por mantenernos con vida con el poco poder que había logrado acumular en el último minuto. No puedo aguantar mucho más, Harry. No respondí, devanándome los sesos pensando en cualquier cosa que pudiera hacer. Mi varita todavía estaba firmemente sujeta en mi mano, aunque no podía lanzar ningún hechizo, ya que el agua me mantenía tan quieto como una roca. Aunque pudiera moverme todavía, pensé con enojo, no es como si tuviera la energía para lanzar algo. Me ardían terriblemente la garganta y los pulmones. Tenía los músculos tensos y podía sentir el dolor que esa clase de tensión le inflige a una persona. Por más que me resistí, sabía que mi hora de muerte estaba contada en segundos. Podía sentir que me debilitaba cada vez más. Aún así, miré fijamente al vil hombre. Él quería esclavizarme. Un destello de ira se abrió paso en mis ojos. Greyjoy había querido convertirme en uno de sus cautivos. Esos hombres destrozados,
sacerdotes de diferentes religiones y condiciones sociales de todo el mundo. Él quería hacerme eso. La rabia se transformó en algo más cuando una enorme cantidad de poder comenzó a surgir en mí, obligando a que el agua se alejara de mí con facilidad. Consumido por mi propia ira y desesperación, comencé a dirigir todo el poder hacia mi pecho. Un solo pensamiento se hizo presente en mi mente: destrucción mutua asegurada. Podía escuchar a Balthazar gritándome que parara, lanzando palabras como maldición de muerte y suicidio, pero ya no me importaba. Transfigurado, el que habría sido mi torturador me miró con un miedo puro y desenfrenado. Esa es la mirada que quería ver. La muerte viene a por ti, ladrón de mierda. Justo cuando estaba a punto de desatar todo contra la escoria, sentí que algo se estrellaba contra mi cabeza y me aturdía. Inmediatamente, toda la energía que me había estado dando poder se desvaneció. El agua comenzó a converger sobre mí una vez más, pero sentí que algo me agarraba antes de que eso sucediera. Un segundo, estaba en el agua y al siguiente, estaba en el aire. Escuché que alguien decía algo, pero ya no podía entender nada, solo un montón de ruido blanco mientras mis ojos se cerraban. Gestie, fue mi último pensamiento antes de desmayarme. Oh, dolor. Eso fue lo primero de lo que me di cuenta. Dolor. Sobre todo en el cuello, pero no en el resto del cuerpo. El suelo debajo de mí se sentía incómodo y cálido, pero sin duda era mejor que esa prisión de agua helada que casi me había matado. Sin embargo, por alguna razón, mi cuello y mi cabeza estaban bastante cómodos. ¿Por fin te levantaste? No. Se escuchó una voz familiar. Mis ojos esmeralda se abrieron y vi el cielo azul brillante que había encima. Volví la mirada y vi al dueño de la voz, una figura grande y esquelética envuelta en oscuridad y sombras que contrastaba con el resplandor del mundo que nos rodeaba. Los acontecimientos volvieron a mi mente rápidamente. Meren, ejércitos, flota, naves. Los estábamos destruyendo bastante bien hasta que... Gestie, ¿cuánto tiempo? Pregunté con voz áspera, con la poca energía que pude reunir. Has estado recuperando y recuperando la conciencia durante la mayor parte del día. Erebe se acercó flotando a mí, con un cuenco en sus huesudas manos. Siéntate. Sentí que el suelo debajo de mí se movía con curiosidad y, así de repente, me quedé sentado. Un control confuso debajo de mí mostraba unas escamas negras que me resultaban familiares. Balthazar. Reconocí la balanza. Estaba actuando como una cama diagonal silla. Sí, idiota, fue la mordaz respuesta. Fruncí el ceño. ¿Qué fue eso? Bebe. Erebes presionó el cuenco contra mi boca y lo inclinó hacia arriba. Bebí un sorbo de agua. Bebí profundamente, el líquido fresco calmó mis entrañas y satisfizo mi cuerpo deshidratado de maneras que solo el agua podía. ¿Cómo había logrado conseguir algo allí? Probablemente utilizó su control sobre el frío para la condensación. Una parte de mí se dio cuenta. También le puse un poco de azúcar para darle energía extra, explicó Erebes mientras un poco de agua se derramaba por mi barbilla y sobre mi pecho desnudo, haciéndome temblar levemente. ¿Desnudo? Fue entonces cuando también me di cuenta de que estaba desnudo. ¿Dónde? Me aclaré la garganta mientras Erebes retrocedía y tiraba el cuenco a un lado. ¿Por qué estoy desnuda? Porque sí, idiota, casi gruñó Balthazar. Estabas mojado y necesitabas secarte. Fruncí el ceño ante su actitud y un poco de enojo se hizo evidente. ¿Qué pasa? Si no lo sabes, entonces no te lo voy a decir, idiota. Balthazar continuó furioso, deslizándose de una manera que me empujaba. La reina del drama se refiere a cuando decidiste desatar una maldición de muerte, dijo Erebes perezosamente mientras flotaba hacia un lado, donde estaba mi ropa seca. Junto a ella, estaba mi varita de acebo. Habría abrazado al demonio si pudiera moverme. ¿Maldición de muerte? Repetí las palabras. Recordé que Hermione los mencionó en algún momento durante nuestro cuarto año en Hogwarts. Solo lo recordé también porque fue directamente después de que el doble de Moody mostrara la maldición asesina y explicara los conceptos detrás de ella, así como el concepto de lo que constituía la muerte para un mago. Maldición de la muerte. Fruncí el ceño, sin recordar bien los detalles. Mi mente se desvió hacia ese momento, justo antes de perder el conocimiento. A pesar de haberme quedado sin energía, de alguna manera había encontrado una fuente de poder dentro de mí. Estabas a punto de sacrificar lo poco que te quedaba de energía vital para matar a Greyjoy, continuó explicando Erebes, siempre dispuesto a ayudar. Eso es lo que es una maldición de muerte, un gran poder a costa de tu vida. En otras palabras, un ataque suicida, añadió Balthazar con sus dos peniques. Eres un completo idiota, un bufón,
un imbécil. Balteser no me había insultado de esta manera desde el primer día que nos conocimos. Esto debió afectarlo profundamente. Sentí que la culpa se abría paso en mi ser, pero me negué a reconocer las palabras. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que me matara? Al menos yo, gruñí e intenté girarme hacia la serpiente en cuestión, antes de encogerme ante el dolor debilitante en mi cuello. Te dije que no lo antagonizaras. Erebes estaba molesto. Ahora mismo, necesita recuperar fuerzas. Lentamente, con cuidado, me llevé la mano al cuello. Me dolía muchísimo. Perdí mis objetos de curación, pregunté lentamente, entrecerrando los ojos para mirarme los pantalones. Tenían algunos desgarros aquí y allá, pero parecían estar en buenas condiciones. Solo tú puedes. Erebes acercó los pantalones y los sostuvo frente a mí. ¿Accede al contenido de mis bolsillos? No. Terminé la frase y lo hice. Rápidamente, Erebes sacó los implementos necesarios y se puso a trabajar. A medida que las distintas cremas, esencias y ungüentos comenzaron a hacer efecto, suspiré mientras mi cuerpo se relajaba considerablemente, eliminando muchos de mis dolores en el proceso. Disfruté de esa sensación durante 5 segundos completos antes de que el dolor se hiciera notar nuevamente, mucho más leve que antes. En contra de los deseos de mis dos compañeros, me obligué a levantarme. Me puse los pantalones con cuidado antes de caminar hacia la camisa con pies vacilantes. Cuéntamelo todo, dije mientras me agachaba lentamente para agarrar la prenda de ropa. ¿Buenas noticias o malas noticias primero?, preguntó Erebes. Consideré las palabras mientras hacía una mueca de dolor al sentir el roce de la tela contra la herida de mi cuello. Malas noticias. Golpéame. No me tientes, gruñó Balteser debajo de mí, dispuesto a soportar mi peso si me caía. Fruncí el ceño. ¿Por qué me trataban como si fuera algo frágil? Un mago a punto de desatar una maldición de muerte, explicó Erebes, notando mi confusión. Es alguien que está tan cerca de la muerte que puede acceder a su poder. Así que ya había llegado a ese punto. Me di cuenta y me estremecí. No me extrañaba que Balteser actuara de esa manera. Euron Greyjoy, desde que llegué a este mundo, nunca me había enfrentado a situaciones tan abrumadoras como esa pelea. No fue hasta mi enfrentamiento con The Keeper que me sentí superado. El guardián había sido un desafío, sin duda, pero yo tenía un plan en marcha. Erebes, yo y Balteser luchamos contra él hasta detenerlo mientras Hestia había diseñado las condiciones necesarias para que yo pudiera usar a Kirin. Pero Euron Greyjoy me había tomado por sorpresa. Sabía de mis orígenes. Me había arrebatado a Hestia. Me había obligado a luchar en su dominio, el océano. Si no hubiera sido por la suerte de Erebes, habría muerto allí, ya sea por mi propia maldición de muerte o por el Greyjoy matándome. Hestia. Quería llorar, pero me sacudí esos pensamientos de encima y me dirigí a Erebes mientras me sentaba en el suelo de tierra, poniéndome los calcetines y las botas. Hestia, pregunté, jadeando por el esfuerzo que me suponía vestirme. Parte de las malas noticias, reveló Erebes y me preparé. Destruyó una buena parte de la flota restante antes de volar hacia el suroeste. Se fue volando. Solté antes de poder reaccionar. Las emociones me recorrían el cuerpo tan rápido que no podía entender bien su significado. ¿Qué? Erebes me dio tiempo para asimilar lo que había dicho. Quizás no estaba en sus cabales. Ese cuerno mágico, según lo mejor que pude describir a partir de lo que había deducido de su larga historia, era una cosa sensible y horrible, capaz de atrapar a cualquier objetivo que eligiera en un abrazo espinoso, dándole el control al nivel del Imperius, así como infligir dolor al nivel del Cruciatus. Pensé en acercarme a ella, reveló Erebes, captando de nuevo mi atención. Pero ya estaba demasiado lejos. Exilió. Tiene razón, asintió Balteser. Podía sentir su energía, caótica y retorciéndose de dolor. Pero destruimos el cuerno, argumenté, frunciendo aún más el ceño. ¿Cómo? No lo sé, admitió Balteser. ¿Efectos secundarios de la magia del cuerno? Quizás recupere el equilibrio con el tiempo, o quizás realmente está demasiado perdida. Fue un pensamiento escalofriante. El resto de la flota, dijo Erebes y volvió a llamar mi atención. Aterrizamos al sur de Meereen y nos agrupamos con el ejército que se acercaba a la ciudad. Convencí a tu general para que reuniera todas tus fuerzas al sur. Me sacudí de la cabeza los pensamientos sobre Hestia. Todos. ¿Qué hay de? La buena noticia, asintió Erebes mientras la oscuridad a su alrededor se movía de maneras inconcebibles. Es que he derrotado al ejército occidental en su totalidad. Que lo dijera con tanta naturalidad era ridículo en sí mismo. ¿Y el este? Me obligué a decir. Tu nueva amiga, Daenerys, continuó Erebes.
Ha unido sus fuerzas a las de tu ejército y planea aniquilar a los invasoras del sur antes de avanzar hacia el este y hacer lo mismo con el ejército oriental. Un plan arriesgado, pero con muchas más probabilidades de éxito que simplemente esperar a que pase la tormenta en un lugar lleno de asesinos y espías. Lo comprendí de inmediato. Esto me daría la oportunidad de perseguir a Hestie, no. Tenía que asegurarme de la seguridad de todos antes de ir por ella, sin importar cuánto lo quisiera. Aunque pudiera abandonar a todos ahora mismo, pensé con tristeza. Realmente no tengo la energía para enfrentar a Hestie, por muy furiosa que esté. Tomé mi varita y me volví hacia mis dos compañeros. Habían estado conmigo en las buenas y en las malas en este universo olvidado de Dios. Después de que terminemos esta guerra y me recupere por completo, prometí, con un tono de firmeza en el aire a pesar de la debilidad en mi voz. Vamos a recuperar a Hestie. Por supuesto que sí, no esperaba menos. Donde quiera que estés, Hestie, pensé, dándome la espalda en la dirección que Erebes dijo que había tomado. Por favor, ten cuidado. Capítulo 46. Reagruparse. Pasó aproximadamente una hora después cuando finalmente vi al ejército acampado fuera de la ciudad de Meereen. Bueno, ya había visto Meereen y los dragones de Daenerys desde una gran distancia antes incluso de notar el ejército. Bien, han reforzado las defensas e incluso han construido algunos trabuquetes. Asentí distraídamente mientras Erebes me bajaba con cuidado, lejos del ejército. Ver un ser esquelético envuelto en sombras probablemente hubiera sido demasiado para ellos. Me froté los ojos con cansancio, dejando escapar un largo y sufrido suspiro. Necesitas descansar. No puedes seguir esforzándote tanto como, intentó decir Balteser, pero lo interrumpí con un movimiento de cabeza. Tengo mucho que hacer. Dudé un momento en el mismo sitio. La debilidad que aún persistía era casi tan fuerte que me hizo caer de rodillas, pero con un gruñido, y sobre todo con fuerza de voluntad, para ser sincera, logré mantenerme en pie. Necesito mantener la calma. Respiré profundamente varias veces seguidas antes de asentir y caminar hacia el campamento, proyectando toda la confianza que pude. Erebes, quiero que, me detuve cuando el progenitor de los dementores volvió a adoptar la forma familiar de la espada, flotando suavemente hacia mi mano. Tomé la hoja y la saqué de su funda ósea, sintiéndome un poco vigorizado por la acción misma. Envainé la espada y la coloqué en mi cintura una vez más, antes de reanudar mis pasos. Los mantuve largos y decididos, incluso cuando los escoltas comenzaron a acercarse a mí y a gritar para identificarme. Calharry. Uno de ellos me reconoció, casi saltando de su caballo y dirigiéndose a mí con una profunda reverencia. Los otros, hombres inmaculados a quienes no reconocí realmente, también me hicieron una pequeña reverencia. Tal vez algunos de los soldados de Daenerys. Reflexioné mientras lo seguía, igualando su ritmo algo apresurado con un poco de dificultad. Por otra parte, no es como si hubiera memorizado todos los rostros de mi propio ejército. Es difícil decirlo. Descarté esos pensamientos que me distraían y centré mi atención en las tropas que me rodeaban. La mayoría estaban ocupadas con sus preparativos. Se estaban repartiendo armas, los Kesinaros estaban trabajando horas extra, los flecheros Dothraki producían sus flechas, los Inmaculados y los Dothraki estaban compartiendo historias en pequeños grupos. Curiosamente, la moral parecía alta y subió aún más cuando los hombres comenzaron a darse cuenta de que había llegado. Sus miradas volaron hacia el cielo, pero luego volvieron a posarse en mí con confusión. Sentí el escozor de sus ojos sobre mí, aunque ninguno de ellos se atrevió a acercarse. Es sorprendente que no hayan asumido inmediatamente lo peor. Erebes susurró en mi mente mientras yo asentía con la cabeza a varios miembros de la soldadesca. Me llevaron lentamente al corazón del campamento, donde había una gran tienda de campaña, el cuartel general de toda esta operación. Deduje. Calharry, anunciaré tu llegada. El Dothraki desmontó una vez más. ¡Qué ayuda tan extraña! Reflexioné, reprimiendo un bufido. Ni siquiera es necesario anunciar mi presencia. Estoy seguro de que Daenerys y el resto ya han sido informados por los guardias que vi corriendo delante de mí. ¿Podría llamarse séquito si se tratara de un solo hombre Dothraki? Sí, Erebes respondió mientras Valte se resoplaba. La frivolidad del momento reavivó mi espíritu lo suficiente como para afrontar los desafíos que me esperaban. Asentí en respuesta a la pregunta que no estaba del todo formulada como tal. El idioma Dothraki todavía era algo bastante extraño de entender, a veces. Estás en presencia de Calharry, el más grande de los Khals, dijo el hombre en voz alta mientras abría la puerta de la tienda, inclinando la cabeza para que yo pudiera entrar, y así lo hice.
Un grupo grande estaba de pie alrededor de una mesa llena de mapas, plagados de figuritas que indicaban la ubicación de las tropas, tanto aliadas como enemigas. Ya me estaban mirando cuando entré. Lo más notable fue que estaban mirando la fea herida en mi cuello. Bran fue el primero en saludarme. Ah, mi gran Cal, Harry Potter regresa. Eres un regalo para la vista. Si hubiera sabido lo parecido que sonaba a algo que Dobby habría dicho, siempre te duelen los ojos, le respondí con ironía mientras Barristan le lanzaba una mirada gélida al mercenario convertido en esclavo, convertido en intérprete, convertido en general. Bran era sin duda un hombre interesante y que había viajado mucho. Lord Potter Daenerys se mantuvo siempre formal, incluso cuando sus ojos se posaron con preocupación en la herida de mi cuello, que ciertamente tenía un aspecto horrible. Reina Daenerys, me obligué a dejar de lado la debilidad en mi voz y asentí con la cabeza, a pesar de lo mucho que me dolía mover el cuello tan solo un poco. Reprimí un temblor y continué. He destruido una cantidad significativa de la flota enemiga. El resto ha huido o se ha visto obligado a desembarcar. Así lo han informado nuestros exploradores, respondió ella. Gusano Gris y Mormont estaban a su lado, enviándome miradas cautelosas, aunque el tercer hombre, Daario, me entregó su odre personal y me dio una mirada comprensiva mientras asentía. Un rápido olfateo del odre mostró que, de hecho, no era un odre de agua, sino uno para vino. No detecto nada, añadió Balteser amablemente, justo lo que necesitaba. Bebí profundamente, el líquido me quemaba sin piedad la garganta, pero no me importaba. Si relajaba mis músculos aunque fuera un poco, recibiría sus efectos negativos con los brazos abiertos. Un baile entre dos dragones, decía uno de los informes. Daenerys eludió el tema de mi batalla contra Hestie y el hombre que la había controlado. Uno de fuego y el otro de relámpago. Ella estaba sondeando las aguas, observando mi rostro en busca de alguna reacción, me di cuenta. A pesar de nuestra incipiente amistad, todavía me veía como un rival de su propio poder. ¿Cómo lidiar con esto? Balteser palpitaba agitado y un poder rojizo se revelaba detrás de los espacios entre las escamas de mi brazo derecho. En respuesta, los demás se movieron nerviosos, casi con miedo. Sonreí con fuerza. Conocí a alguien muy interesante en uno de los barcos. Solo tú podrías llamar interesante a esa escoria ladrona. Balteser se retorció con el poco poder que tenía, antes de que una advertencia mental de mi parte lo obligara a calmarse. Poseía todo tipo de conocimientos arcanos, continué, poniendo un dedo sobre mi cuello. Él es quien me dejó esto, un regalo de despedida, por así decirlo. Bran resopló. Me hubiera gustado ver cuál fue tu regalo de despedida para él. Me vino a la mente la imagen de Euron curándose por completo el brazo después de que yo casi se lo había cortado a la altura del codo. Pensar que era capaz de volver a unir sus extremidades simplemente usando magia de agua. ¿Había sido siquiera magia de agua? De los pocos libros que había leído sobre el tema de la magia, había muy pocos que sirvieran de algo. En su mayoría, se trataba de suposiciones y suposiciones. Ninguno de los autores había sido practicante, en su mayoría eran maestras que ni siquiera creían en la existencia de la magia. Conocían las leyendas de la magia de todo el mundo, los brujos de Karp, los encadenadores de sombras de Asai, los legendarios hijos del bosque, los magos del agua de Roine, los sacerdotes rojos con magia de fuego, así como los siempre misteriosos valirios y su propia versión de la magia de fuego, y finalmente, los míticos otros, al norte del muro, con sus poderes nigrománticos y dementores. Había asumido que todo era magia elemental antigua y perdida, y en gran parte había estado en lo cierto. La magia de fuego vista por los sacerdotes rojos, la magia de agua utilizada por Euron, aunque no entendía exactamente cómo había recibido la magia de agua de Valiria. Euron había usado algún tipo de magia curativa de la que nunca había oído hablar, estaba relacionada con la sangre o el agua, tal vez ambas. Realmente no lo habrías hecho. Descarté esos pensamientos mientras me inclinaba ligeramente hacia adelante y dirigía mi atención a la mesa en el centro del grupo. Todos se giraron instantáneamente hacia la mesa, todos excepto Daenerys, cuyos ojos delataban su curiosidad y preocupación. Asentí con la cabeza, haciéndole saber sin palabras que hablaríamos de ello cuando todos se hubieran ido. Ella asintió en respuesta y luego señaló el punto del mapa que indicaba nuestra ubicación al sur de Meereen. Sus delicados dedos se detuvieron en algunos puntos clave. Parte de nuestras fuerzas ha estado trabajando duro, cavando trincheras y brindándonos valiosas fortificaciones. Asentí, habiendo visto parte del esfuerzo. El resto, supongo, se está preparando para la batalla. Exactamente, convino Daenerys.
Es difícil decir cuántos hombres tienen a su disposición, teniendo en cuenta la aniquilación de la flota. Podemos suponer que la fuerza al sur será de entre 30 y 50.000. Ocultarse detrás de las fortificaciones habría sido una buena idea, intervino Selmy, señalando con el dedo a la derecha de la ciudad. Si no fuera por el otro ejército, que se acerca a Meereen desde el este, volví a mirar las fortificaciones. Tenemos que avanzar hacia ellas antes de que los dos ejércitos puedan fusionarse o nos envuelvan por partida doble. Sí, asintió Neharis, señalando con el dedo las puertas del sur de Meereen. También necesitaremos que algunos de los hombres hagan guardia en la retaguardia, en caso de que los hijos de la arpía intenten atacarnos. Me quedé mirando a Bran. Captó la indirecta. También enviaré a algunos de mis hombres allí. Por si acaso no se trata de algún truco de Daenerys, pensé con cautela. Puede que nos hayamos convertido en aliados, pero mi posición se había debilitado mucho últimamente. Por lo que sabía de la mujer, todavía era posible que me desgarrara la garganta a pesar de los recientes encuentros positivos. Sinceramente, la única casa en la que me sentí cómodo fue la de los Stark. Una decisión sabia, respondió Daenerys, con desagrado y una pizca de respeto en su tono, aunque rápidamente ocultó su reacción atrayendo la atención de todos hacia las figuras que representaban al ejército. Comenzaremos la marcha mañana. Transmitan la orden. Su séquito asintió, tomándolo como una señal para comenzar a salir de la tienda, dejándome con ella, Bran y Selmy, con guardias apostados afuera. Los dos nos miramos fijamente, mientras la tensión crecía en el aire. Bran se detuvo y nos miró a los dos. Nos alcanzaremos más tarde, Bran. Despedí al hombre con una mirada. Bran esbozó una sonrisa burlona. Está bien, voy a buscar una mujer. Resopló y salió de la tienda de inmediato. Puse los ojos en blanco, su comentario grosero rompió la tensión que se estaba acumulando. Irreverente como siempre. Daenerys, por su parte, se limitó a sentir una vez hacia su fiel guardia real. Esperaré afuera, su gracia, dijo Barristan antes de dirigirse a mí con un gesto de respeto. Lord Potter. Sir, lo saludé y lo observé salir, antes de girarme hacia la mujer en cuestión. Hubo silencio por unos momentos antes de que Daenerys finalmente hablara. Tenía la impresión de que ya habíamos superado la hostilidad entre nosotros. Comenzó la conversación con una mirada cautelosa en sus ojos violetas. La miré a los ojos, las amenazas y acciones de Euron todavía estaban frescas en mi mente. ¿Habrías actuado de otra manera? Ella apartó la mirada por un momento, antes de volver a mirarme a los ojos. Supongo que no. Ella es como yo, tiene recuerdos terribles. Me di cuenta con una mueca de dolor y me moví torpemente. ¿Debería disculparme? No hay necesidad de disculparse por tomar decisiones de sentido común, añadió Balteser. Tu cuello ya está herido. ¿Por qué exponerlo innecesariamente en nuestro estado actual? Cierto. Acepté y sentí una repentina punzada de dolor. Todavía no podía sentir ningún poder en mi interior. Mi cuerpo había llegado a sus límites y ahora estaba teniendo un momento terrible para lidiar con la debilidad resultante. A Mundur siempre le gustaba burlarse de los humanos por su fragilidad. Erebes intervino y me hizo poner cara de enfado. ¿Estás bien? Daenerys rodeó la mesa para acercarse a mí, a una distancia que le permitía alcanzarme el cuello con suavidad. Déjame ver. Quise alejarme, pero ver esa mirada preocupada en sus ojos me hizo detenerme en seco. Ni 10 segundos después de hablar de no exponer mi cuello, me habría reído si no me sintiera tan vacía, y ya lo estoy haciendo. Sus manos recorrieron con mucha delicadeza la herida, lo que me hizo estremecer y tambalearme. Murmuró algo, pude entender la palabra terca y me llevó a una de las sillas que había a un costado. Siéntate, me ordenó, casi tirándome a la silla. Hice una protesta simbólica mientras obedecía. La catarsis de ya no tener que valerme por mí mismo inmediatamente superó lo que estaba a punto de decir a continuación. ¿Quién iba a pensar que las sillas podían sentirse tan bien? ¿Has comido?, preguntó Daenerys mientras continuaba revisándome, notando los diversos cortes y moretones, así como también revisando debajo de los desgarros en mi ropa. Estás siendo terriblemente atrevida. Una parte de mí se dio cuenta, pero su toque era tan suave y delicado que casi me olvidé de mí misma. Casi. Por favor. Agarré sus manos y las levanté. Sus toques eran eléctricos y refrescantes de una manera que no creía que aún fuera capaz de sentir. Se detuvo de inmediato y miró mis manos alrededor de las suyas, como si recién ahora se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Se había ruborizado. Mis disculpas. Está bien, le solté suavemente. Y, para responder a tu pregunta, no he comido desde antes de atacar la flota. Pensé,
imágenes de una Hestia enfurecida llenando mi mente. No terminé la oración que había comenzado. Daenerys se dirigió hacia la salida, abrió la puerta de la tienda e intercambió algunas palabras con sus guardias, antes de regresar y acercar una de las mesas pequeñas y otro asiento, sentándolo a mi lado. Tenía pensado cenar en unas horas, explicó ella al ver mi mirada perpleja. Pero creo que a ti te vendría bien la comida más que a mí, asentí con gratitud. Gracias, reina Daenerys. Normalmente habría protestado y habría dicho que conseguiría mi propia comida, pero, tengo mucha hambre, pensé, y estoy demasiado cansado para discutir. Además, ella está siendo muy considerada. Me deshice de todos los pensamientos relacionados con Euron una vez más. Ella no es él. Las dos personas no podrían haber estado más separadas. Daenerys. Que, giré mi cabeza hacia ella. Solo Daenerys, añadió con cierta fuerza. La miré con el ceño fruncido, mientras mi mente daba vueltas con las implicaciones de una declaración como esa. ¿Estás segura?, pregunté sorprendida. Quiero decir, parecía que le parecía divertido lo que había dicho. Si mañana vamos a luchar juntos, entonces es justo. No puedo criticar esa lógica, pensé, aunque tengo la sensación de que ella quiere decir algo completamente diferente. Baltheser se reía disimuladamente en mi mente. Cállate, Baltheser, está bien, convine. Daenerys, pero, a cambio, debes llamarme Harry. Muy bien. Sonrió triunfante cuando uno de los hombres entró en la tienda y colocó una bandeja con comida sobre la mesa. Pan, sal, frutas, agua y vino estaban dispuestos ante nosotros. El hombre nos informó que la carne todavía se estaba cocinando y que estaría lista para servir en unos minutos. Gracias, dijimos ella y yo. El hombre hizo una reverencia antes de salir. Antes de darme cuenta, ya estaba a punto de meterme el pan en la boca. Tranquilízate. Baltheser parecía casi divertido. Estás canalizando a tu Ron interior. Reprimí mi mordaz respuesta, pero de todas formas disminuí la velocidad y dirigí una mirada de disculpa hacia Daenerys, que en realidad estaba sonriendo. ¿Sonriente? Tragué saliva y me estremecí cuando el movimiento de mi garganta hizo que la herida palpitara de dolor. Habría usado mi rayo para calmar el dolor, pero cada pizca de mi energía estaba siendo utilizada para acelerar el proceso de curación. Daenerys tomó una pera del frutero y comenzó a comer, y así continuó por un rato. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros mientras el mismo hombre de antes entraba a la tienda, colocando platos de carne y verduras cocidas en la mesa. Me di cuenta de que Daenerys quería hacerle preguntas, pero afortunadamente no había insistido aún en el tema. Qué considerado de su parte, pensé mientras me servía un poco de jabalí. No, ¿sabe a jabalí? Claro. Al final, me apoyé en el respaldo de la silla y suspiré satisfecho. Gracias por la comida. Daenerys se secó brevemente el costado de la boca, antes de asentir en reconocimiento. El silencio se prolongó por un rato más, con Daenerys disfrutando lentamente la comida preparada y yo bebiendo el vino distraídamente, una agradable sensación de entumecimiento reemplazando lentamente el dolor persistente en todo mi cuerpo. No bebas demasiado. Baltheser te advirtió. Te vas a arrepentir si lo haces. Ya me arrepiento de muchas cosas, pensé con ligereza mientras tomaba otro sorbo de vino. ¿Qué es uno más? No seas un déjalo, Baltheser. Te lo advertí. Ahora no. Ya hay mucho por hacer. Déjame esto. Ninguno de mis compañeros insistió en el tema. Dirigí mi atención a Daenerys, que había terminado de comer y se estaba sirviendo un poco de vino. Hablando de cosas que hacer, será mejor terminar con esto cuanto antes. Supongo que tienes preguntas, comencé. Astuto. La boca de Daenerys se curvó en una sonrisa divertida por un momento antes de que sus ojos se movieran hacia mi cuello. El estado de ánimo se volvió abruptamente sombrío. ¿Qué pasó? ¿Peleaste con Hestie? Eso es lo que pude entender por los informes. Sí, confirmé, mirando fijamente la copa de vino e ignorando el impulso de volver a llenarla. Baltheser tenía razón en cuanto a que me arrepentiría más tarde. Había visto suficientes hombres con resaca durante mi estancia aquí como para saber cuándo parar. Última taza. Bebí lentamente mientras pensaba cuál sería la mejor respuesta. Estábamos atacando las naves, como estaba planeado, dije lentamente. Hestie había destruido muchas naves y yo me había ocupado de 30, tal vez 29. Pero entonces, oí un ruido terrible, hombres, mujeres y niños gritando todos al unísono. Daenerys no respondió, sus ojos estaban abiertos por la sorpresa. Antes de darme cuenta, dije, y tomé un largo trago. Hestie ya se había vuelto contra mí. ¿Se volvió contra ti?, repitió Daenerys alarmada. ¿Qué quieres decir?
Hice una pausa y consideré mis palabras cuidadosamente. Su mente quedó subsumida bajo la voluntad de un artefacto mágico, respondí, perteneciente a un tal Euron Greyjoy. Greyjoy, Daenerys frunció el ceño. ¿Sabes de él? Volví mi mirada hacia ella. No, admitió, frunciendo el ceño pensativamente. Sé de los Greyjoy, por supuesto. Balon Greyjoy es el actual señor de esa casa, ¿no es así? Es cierto, asentí. Al menos, lo era cuando me fui de Poniente. Las noticias no viajan muy bien. Hubo un breve silencio antes de continuar con mi relato. Las velas de su barco llevaban el emblema de Greyjoy, y se parecía lo suficiente a ti en Greyjoy como para hacerme creer en su afirmación. ¿Qué hace un Greyjoy haciendo todo este viaje?, se preguntó Daenerys. No lo sé con seguridad, suspiré y me recliné aún más en la silla. Dijo que había ido a las ruinas de Valyria y había encontrado, eso no es posible. La voz de Daenerys subió un tono mientras se levantaba abruptamente. Su gracia. Barristan irrumpió en la habitación, dispuesto a pelear. Al verme con una copa de vino en la mano y a Daenerys sin peligro, se calmó. Paz. Ser Barristan levantó una mano. Simplemente estaba en estado de shock por algo que dijo Lord Potter. Mis disculpas. No le dé importancia, su gracia. El hombre hizo una reverencia respetuosa y salió de la tienda una vez más. Tendrás que perdonar a Ser Barristan, Harry, suspiró Daenerys mientras volvía a sentarse y se servía otra copa de vino. Se toma muy en serio mi seguridad. No hay nada que perdonar, quiero decir, Daenerys, respondí, con una breve sonrisa dibujada en mi rostro. ¿De verdad viajó a Valyria?, preguntó Daenerys, con la duda reflejada en su voz. ¿A través del mar humeante? Asentí. ¿Cómo? Estaba confundida. Está lleno de volcanes y rocas humeantes. Se dice que el agua hierve y que incluso el aire está lleno de veneno, que mata a cualquiera que lo inhale. Conocía las leyendas que rodeaban a la dinastía perdida. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo, y ahora posee una magia aterradora, una magia poderosa. Dejé que la declaración se asimilara por un momento antes de continuar. Y, su conocimiento. Él sabía que yo era de otro mundo. ¿Cómo? Me sacudí ese pensamiento de la cabeza. Podía controlar el agua, como los Rhoynar. Tenía todo tipo de acero valirio, forjado en armas, incluso armaduras. Armadura, suspiró Daenerys. Lo último que tenía era un gran cuerno, fabricado a partir del cuerno de un antiguo dragón, tejido con tanta magia que podía atar a los dragones a la voluntad de su dueño, dije en voz baja. Así es como él. Daenerys no terminó. Sí, asentí para confirmarlo. Bebí otro trago y me obligó a dejar de sentir la opresión en la garganta. Tomó el control de Hestia y trató de matarme usándola a ella, así como a sus diversas herramientas arcanes y magia. Está claro que lo derrotaste. Daenerys me hizo un gesto. De lo contrario, ¿no estarías aquí? No respondí inmediatamente. Harry, su expresión se transformó en algo menos seguro. Yo destruí el cuerno, al menos. Me obligué a seguir hablando, cada palabra pesaba más y más. Liberé a Hestia de su agarre, pero, ella se fue. ¿Izquierda? No lo sé. Yo, negué con la cabeza, las emociones que intentaba reprimir salían a la superficie a pesar de mis intentos por detenerlas. Su mente estaba demasiado trastornada y, me sobresalté cuando Daenerys se acercó y puso su mano sobre mi puño cerrado. Lo siento, dijo, y fue la declaración más sincera que jamás le había oído decir. Su olor, no, me di cuenta, su mágica presencia, me llegó flotando y me sentí como la primera vez que me mostraron su habitación en la mansión de Mopatis. Tan gentil y cariñosa. Quise perderme en ella, pero en lugar de eso aparté mi mano de la suya. Daenerys no la soltó. Suéltame, dije acaloradamente. No, dijo con firmeza, enroscándose inconscientemente su energía alrededor de la mía en un abrazo que ni siquiera entendí. No lo haré, por favor, te intenté, pero las palabras me fallaban mientras me concentraba en contener todo. No, lo entiendo. Daenerys se acercó a mí y tomó mi mano entre las suyas. Mis dragones también son mis hijos. Si alguien se los llevara, yo, sentí que la presa se rompía y las lágrimas corrían por mi rostro. Ella se ha ido. Me llamaba padre, pero ahora se ha ido, y él ni siquiera se inmutó. ¿Qué se supone que debo hacer? Vive, respondió Daenerys al instante, mientras su otra mano acariciaba mi antebrazo. Sigue viviendo. Cuando termine esta guerra, podrás buscar a tu hija y hacer que ese hombre se arrepienta de haberse cruzado contigo. Hija. La palabra se repitió 1.000.000 de veces en mi mente mientras Daenerys seguía consolándome. Mi hija, te fallé. Lo siento mucho, Hestie.
Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.